Muy buenas tardes, estamos un domingo más aquí con todos ustedes en Diálogo Live. Nos gusta que puedan quedarse en este segmento para poder hablar un poco de lo que se dijo en la prédica de hoy. Hoy tengo un gran invitado aquí a mi lado, su nombre es Ricardo. Es una gran persona, ¿no? Yo lo conozco ya desde que empecé a venir a la iglesia de München. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, Ricardo? Uh, Ya mucho, ¿no? Desde el 99, Claro, ya son no, ya estamos hablando de más de 20 años. más de 20 años. Y la verdad que es un gran hombre de Dios, tiene una familia maravillosa. Y me gusta hoy tenerte aquí. El tema fue increíble, ¿no? Dios siempre tiene el control. Y yo les quería compartir, le comentaba a Ricardo justo antes de que empezáramos el programa, que, bueno, nosotros elegimos a las personas según los que vienen al culto, ¿no? Al servicio. Y yo vi la lista de invitados y dije, voy a decirle a Ricardo. Y luego la encargada de la lista también me dice, dile a Ricardo. Y entonces yo creo que es la persona indicada para el tema de hoy. Ricardo, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Con gusto. Gracias por la invitación. Eh, Primero que nada, Ricardo, te quería preguntar, ¿qué te gustó de hoy? La prédica, el tema, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este día? Eh, el libro de Job es una historia muy conocida, quizá por todos los que siempre hemos escuchado desde pequeños, creo. Claro. Sobre todo los que estamos en la iglesia, ¿no? Si es que hemos estado en contacto con Dios, con la palabra, yo creo que desde pequeñitos hemos escuchado de nuestras mamás, cuando decían la paciencia de Job. Yo desde pequeñito escuchaba la paciencia de Job, de mi mamá, de mis tíos, de los grandes. Claro. Pero como dijo el pastor al comienzo, el pastor creo que dijo que en su carrera como pastor, lleva muchas veces haciendo esta prédica, y también yo la he escuchado varias veces, y cada vez Dios nos revela más, nos da algo más de su palabra. Claro, no, siempre aprendemos, ¿no? Cada vez, por eso es bueno estar en una constante lectura de la Biblia. Aún hayamos leído ya el capítulo de Job varias veces, volverlo a leer porque no sabemos en qué momento Dios nos habla. Me gustó que dijiste lo de que las mamás siempre nos hablan, a mi mamá también le encanta, es uno de sus libros favoritos y tienes razón en ese sentido, ¿no? Es algo que desde pequeñitos estamos ahí escuchando, ¿no? La fe de Job, la paciencia, eso me gusta mucho. Yo también te quería preguntar hoy, si tú has tenido o has pasado un momento en el que también estás con muchas dudas, incertidumbre, que dices, no sé por qué me está pasando todo esto, y cómo has logrado tal vez reflejarte un poco y sabiendo lo que has escuchado de Job, de decir, tengo que ser paciente y tener fe. Seguro, muchas pruebas y en toda la vida, ¿no? Hemos tenido pruebas grandes. Desde pequeñitos uno va conociendo, creciendo creciendo en gracia, creciendo en conocimiento, y la adolescencia, cuando llegas a una relación verdadera con Jesucristo y ves que en cada prueba es que hay una lucha. Quizá de pequeño uno no es consciente, o también de grande, si uno no tiene una relación con Dios, no es consciente de esas pruebas porque las lucha uno solo. Pero cuando ya uno comienza un camino con Dios, empieza a cobrar más sentido este libro, el libro de Job. En mi caso, bueno, tú lo dijiste, estoy casado, tengo mis 3 hijos, y hemos pasado muchas pruebas en las que hemos tenido dudas, en las que hemos tenido enfermedad, hemos tenido dolor, y en las que uno dice, wow, ¿qué está pasando? Tanto privado, personalmente, con mi esposa, en la casa. Pero la más actual, creo que, no sé, muchos hermanos en la iglesia, o quizá la iglesia conoce sobre el fallecimiento de mis padres, y esa es la prueba máxima. Más grande. Esa es la prueba máxima. Y ahí es donde viene este libro a hacer referencia para uno y decir qué está pasando. Es una lucha
muy grande. Tú me preguntaste, la primera pregunta me dijiste, ¿qué fue lo que más me gustó Sí. de la prédica de hoy? Creo que no te la alcancé a responder. Lo que más me gustó fue al final, cuando el pastor dijo que los hijos de Job, sus hijos, es una pregunta que yo siempre me hacía, si a Dios le devolvió todo a Job, 100 veces más, y yo decía, pero los hijos no se los devolvió, aunque él rehizo su vida, aunque fue premiado por haber aprobado la prueba, manteniéndose fiel en su fe, pero sin embargo los hijos no se los devolvió. Cosas que uno se pregunta, y no es así. Cuando uno se confronta a estas cosas, se da cuenta que, como lo dijo el pastor, los hijos están allí, están guardados, y allí viene lo que pasó a mí personalmente, a mis hermanos, la lucha que tuvo Job. Es la prueba más grande que hemos tenido, porque se podría decir que las mismas preguntas que tuvo Job, el mismo desahogo, el mismo dolor, vienen en este momento de la pérdida de un ser querido. Claro. Sí, es un tema muy interesante, pero a mí también me gustó mucho que el pastor mencionó varias veces que no solo Dios tiene el control, sino que también que Dios ve ese plan global, que a veces nosotros estamos viendo las pequeñitas cosas que pasan y Dios nos trata de decir de alguna manera, tranquilo, porque yo veo todo, ¿no? Y eso me gusta mucho. Perfectamente. Es que ese es el problema de nosotros, ¿no? De nosotros somos tan pequeñitos en la creación. Claro. La creación tan enorme, infinita, y nosotros en la creación somos tan pequeñitos, aunque Dios nos dio el don especial de ser su creación máxima, nos dio el señorío sobre toda la creación, pero para nosotros creemos que esto es todo. Sí. Y aquí en el mundo creemos que sí, a veces perdemos el cuadro completo, como claro, dijiste tú, Saúl. Exacto. El cuadro completo, el que Dios tiene, el plan, que no es lo que vemos nosotros, y que el final no es la muerte, o no es solo esto. Exacto. El plan de Dios es mucho más allá, ¿no? grande, y Sí. y Él lo tiene completo, y ahí es donde vienen las luchas que nosotros pasamos. Claro. Eso es muy, muy cierto lo que dices. Antes de seguir, me gustaría también que las personas que nos ven nos escriban en los comentarios, ¿no? Experiencias que hayan tenido también, cómo superaron pruebas, qué hizo Dios, la fidelidad de Dios, cómo ustedes lo pudieron ver. Si ustedes se pueden comparar con Job también. Si el libro de Job les sirvió también para superar esas pruebas, escríbanos en el chat, que estaremos aquí también pendientes. Para continuar con la siguiente pregunta, Ricardo, yo te quería hacer más que todo que le dieras un mensaje a la gente. Un mensaje a la gente que tal vez está pasando por pruebas, que tal vez no logra ver el plan global y se está quedando todavía con esas pequeñas cosas que, es cierto, pueden ser muy duras, pero hay que mantenernos firmes, ¿no? Hay que mantener esa fe. ¿Cómo puedes decirles a la gente que nos ve que mantenga esa esperanza, esa tranquilidad, porque Dios tiene el control al final de todo? Esa es la pregunta de oro, ¿no? La pregunta reina. El pastor dijo hoy en la prédica que Job buscaba respuestas, y que incluso Dios le hizo 74 preguntas y ninguna pudo responder Job, y Job buscaba la respuesta de por qué. Y es la pregunta que nos hacemos todos. La pregunta de por qué nos está pasando eso. Y una cosa que dijo el pastor muy, muy, muy importante fue de que no hay receta, que no hay una fórmula de cómo salir y de cómo entender lo que está pasando, sino que lo que el pastor dijo, que hay caminos. Exacto, caminos. Que hay caminos. ¿Cuáles caminos? Es que, Saúl, yo creo que tal vez las personas que... Hay muchos diferentes pruebas. Hay pruebas de todo calibre, y las pruebas desde los niños pequeños en la escuela, en la adolescencia, los adultos, los matrimonios, y son muy fuertes. Enfermedad,
Pero la prueba máxima yo creo que es de verdad la pérdida de un ser querido Claro. muy cercano. En mi caso, Saúl no había pasado nunca, un ser cercano de mi casa, no había pasado y uno siempre le dice a otras personas, le dice confía en Dios, ten fe, Él tiene todo el control, Él nunca te deja solo, Él te consuela. Y cuando le pasa a uno, es cuando uno dice, bueno, ¿y yo dónde estoy? ¿Dónde está mi fe? Y ahí viene el conocimiento del camino propio. Nosotros somos ¿qué mensaje podría darle a las personas que en nuestra congregación hay más hermanos que también han perdido sus seres queridos, un papá, mamá, hermanos, a sus papás? No sabemos quién más y eso es terrible, es muy duro. Y como dijo el pastor, desahogar es muy importante, Claro, dar a conocer su dolor. los sentimientos de uno, ¿no? Exactamente, pedirle a Dios también de que le dé a uno la capacidad de llorar, de desahogar, de preguntar y entregarse a los brazos de Dios, porque el único que da consuelo, Saúl, es Él. Es hermoso tener la congregación que ora por uno, es hermoso tener los hermanos, la familia que lo respaldan y le dan mensajes todos los días, pero al final del día, cuando uno regresa a casa, estás solo, o si estás con tu pareja, con tu esposa, con tus hermanos, al final en tu cuarto estás solo y ahí viene el ataque espiritual. Y el ataque espiritual es lo que le pasó a Job, lo que nos cuenta el libro de Job, que era una lucha personal el final es renegar de Dios, el final es reprochar de Él y el final es echarle la culpa a Él. Y Dios no nos está castigando. Tampoco es porque alguno de nosotros o de nuestras generaciones hizo algo malo, es porque Él es soberano. Y Claro. aceptar esa soberanía es el camino, es la prueba que Dios nos puede abrir el entendimiento de cómo aceptarla con oración para que Él nos dé capacidad de aceptar que Él es soberano. Como dijo el pastor, dijo que Job mismo al final dijo que él se retractaba de todo. De todo, claro. Y que él no iba a pronunciar palabra maldad contra Dios. Y esa es la meta. En esas pruebas tan grandes que pasamos, la meta es saber que su voluntad, la voluntad de Dios, por la que sea, que es buena, agradable, perfecta, y que Él tiene el cuadro final de todo. Y como dijo el pastor, que nuestros seres queridos están guardados para nosotros en la hermosa presencia de Dios. Claro, a mí también me gustó que el pastor mencionó, ¿no? Durante la prédica, que no solo no perdamos la fe, sino que tampoco perdamos el temor a Dios, porque eso también nos va a llevar a poder entender todo su plan, ¿no? Ricardo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por tus palabras. Espero que hayan sido de mucha bendición para todos nosotros. Le damos saludos a los que se conectaron, a los que están aquí en el chat con nosotros, ¿no? Laura, Gloria Suárez, ¿no? Dios es soberano, saludos desde Venezuela, nos escribe Teresita, Dios tiene el control, confiar en Él y entregarle nuestras cargas y Él no nos abandonará. Saludos también desde Fürth nos mandan. Y la verdad que es una bendición poder escuchar estos mensajes para nuestras vidas, para que podamos también nosotros estar confiados y estar tranquilos. A mí me gustaría terminar este diálogo live con lo que fue la historia de Job y cómo terminó la historia de Job, Amén. porque al final la historia de Job terminó bien, Amén. pero terminó bien según el plan de Dios. Ah. Y yo hoy a los que nos ven también les voy a decir que su historia va a terminar bien, pero va a terminar bien según el plan de Dios. Amén. Ricardo, gracias por estar aquí y esperamos que en algún momento nos puedas acompañar nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Un saludo Amén. a todos, gracias, nos Gracias. vemos la próxima. Con temor de que verás en lo que sueñes. Si no hay nadie que pueda verte, porque nadie